Muy buenos días, amada iglesia. Señor les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Y preparamos nuestra vida y nuestro corazón para lo que Él tiene para nosotros en esta mañana a través de su palabra, para poder entender realmente lo que su glorioso evangelio quiere transmitirnos, su buena noticia. Y quiero comenzar diciendo que siempre existirá una enorme diferencia entre hacer algo por obligación y hacer algo que genuinamente nace del corazón. Hay una enorme diferencia, y cada vez que yo digo y enseño esto, uso dos ejemplos. Mis dos ejemplos preferidos para esto son, en primer lugar, nunca será lo mismo mandar o dar un ramo de rosas a tu cónyuge, a tu novia, a tu pareja, simplemente para cumplir el requisito de un día, porque se supone que es el día del amor y la amistad. Porque si no te regalo nada, después dice que no te di nada y quedo mal delante de la gente. Por cumplir una obligación social. No se podrá comparar nunca a entregar una sola rosa en cualquier otro día porque nace realmente del corazón y decir, te la traigo porque no me resistí a dártela con todo mi amor el día de hoy. Y esa es la razón por la cual un ramo de rosas no puede competir con una rosa. Y mi otro ejemplo para decir esto, creo que es un ejemplo de mi propia vida. Y es que nunca será igual un padre que tiene que dar dinero o proveer para sus hijos porque la ley se lo exige porque está embargado, a un padre que lo hace de lo más profundo de su corazón por el amor que siente a sus hijos. Así la plata del embargo sea muchísimo más. Hay una enorme diferencia, ¿cierto? Le digo que es un ejemplo de mi vida porque yo soy el séptimo de 8 hijos. Y mi papá nunca necesitó estar embarcado para proveer para cada uno de sus hijos. Aquí están mis hermanos de testigos. Jamás. Y a todos los llevó hasta la universidad. ¿Cómo hizo? Solo Dios sabe. Pero el Señor nos bendijo a través de eso. Jamás necesitó que el embargo tuviera que sacarle la mitad del sueldo para. Y es que hay una enorme diferencia, ¿cierto que sí? A cuando nace de lo más profundo del corazón. Y yo creo que estos dos ejemplos marcan lo que hemos venido tratando en el Evangelio de Marcos. Y es que hay una diferencia trascendental y crucial entre la religión y el Evangelio. Religión es todo ese conjunto de cosas que nos han dicho que tenemos que hacer obligatoriamente para ser aceptados por Dios. Y que si las hacemos correctamente así, si podemos chulear todas esas cosas dentro de nuestra lista, entonces Dios nos va a aceptar. Pero eso no es lo que el Evangelio dice. El Evangelio nos enseña que nosotros hemos sido aceptados por medio de lo que Jesús hizo. Y que ahora lo que nosotros hacemos es producto de haber sido cambiados en nuestro interior. Nace de un corazón genuino y lo que hacemos no lo hacemos por una obligación, lo hacemos porque nuestro corazón ha sido transformado y regenerado. Y hay una enorme diferencia entre esas cosas, hermanos. Y es la enorme diferencia entre evangelio y religión. Y hemos visto a lo largo de los capítulos, del capítulo 2 y hoy también entremos quizás aparte del capítulo 3, esta tensión, porque hay un sistema religioso armado, estructurado, y Jesús ha iniciado su ministerio, ha iniciado su predicación, y las cosas que Jesús hace y dice parece que no encajan en el sistema religioso que está imperando en este momento histórico. Y por eso se produce el conflicto, el choque de Jesús con estas personas. Y fíjense que cuando usted lee los evangelios, los conflictos principales que Jesús tiene, siempre lo tiene con la gente religiosa. Con la gente que no encaja esto que Jesús está enseñando. Primero, ¿cómo así que puede perdonar pecados? Fue la primera controversia que vimos. ¿Cómo así que es capaz de sentarse y llamar a publicanos, a pecadores, a gente despreciada, a gente que son unos traidores? Los sanos no necesitan médicos, le dice Jesús. No he venido a buscar a los que se creen justos,
sino a los pecadores. Y vimos el domingo pasado la controversia en torno al ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, los fariseos, ya llevaban la cifra en 2 ayunos por la semana. ¿Por qué? Y en estos pasajes lo que hemos visto es que la predicación, el evangelio, es diametralmente opuesto al sistema religioso que los escribas y los fariseos están representando, ¿cierto? La religión siempre va a proponer un camino a través de obras, de tu propia justicia. Tienes que hacer esto, y como tienes que hacerlo, para que Dios esté favorecido, la gente anda con la tensión de que, cómo uso los botones correctos para que todo me salga bien, para que Dios esté complacido, mientras que el mensaje de Jesús es: simplemente tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Y es incompatible este mensaje del Evangelio con cualquier sistema religioso. Y lo más interesante es que en cada una de las respuestas que Jesús da podemos ver su esencia, cómo se presenta Él mismo. En el día de hoy, el conflicto va a girar en torno al día de reposo. Y hay un mensaje maravilloso en torno al conflicto, porque Jesús se va a presentar a sí mismo como el Señor del día de reposo. Y nuestra porción hoy es un poco extensa y necesito toda su atención, porque necesito que mantenga en simultánea las 2 historias. Porque estas 2 historias tienen en común que sucede en un día de reposo, hay un reproche y en todas hay una respuesta de Jesús. Ubíquese por favor en Marcos capítulo 2. Desde el verso 23. ¿Ya lo tienen? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. Quiero que mantenga estas 2 escenas ahí en simultánea, porque en ambas escenas vamos a encontrar algo muy similar. Hay una confrontación, y la confrontación es con relación al mismo tema. ¿Cuál es el tema? El día de reposo. Por un lado, recoger espigas, y por otro lado, sanar el día de reposo. Ahí va en simultánea la confrontación. En ambos pasajes que hemos leído, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, Jesús contesta. Hay una respuesta de Jesús. La contestación de Jesús, por un lado, le va a citar un ejemplo bíblico, va a interpretar correctamente lo que el día de reposo es, y en el otro pasaje, en el del capítulo 3, le va a dar el sentido real del día de reposo. Pero al final todo va a llegar a un mismo punto que está en el verso 6.
todo va a terminar en una conspiración contra Jesús. ¿Vieron cómo termina el relato? El relato va a terminar con dos grupos que son completamente opuestos, planeando eliminar a Jesús. En otras palabras, estos hombres tenían un problema en que Jesús hubiese sanado a alguien en el día de reposo, pero no tenían ningún problema en planear matar a alguien en el día de reposo. ¿Cierto? Lo que quiere mostrar es que detrás de todo esto dice, wow, pero parece que estos hombres son como extremos. ¿Por qué terminan de esta forma el relato planeando matar a Jesús? Bueno, hay algo que tú tienes que saber con relación a los fariseos y el día de reposo. El día de reposo aquí equivale al sábado. Yo quiero que te hagas una idea de por qué ellos terminan tomando esta decisión. Los fariseos habían hecho de este día su plataforma para promocionar su piedad, su legalismo, su religión, y habían perdido el verdadero sentido del día de reposo. Los mandamientos buscan siempre promover el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el día de reposo había sido instituido por Dios mismo como un regalo, como una bendición. Y estos hombres en este momento lo habían convertido en la peor y más difícil de todas las cargas que un hombre podía llevar. Los fariseos habían convertido este día de adoración en una carga y habían agregado una cantidad de reglas extrañas. Y ahora que Jesús ataca este sistema religioso, todas sus tradiciones y todo lo que se habían inventado, se comienza a convertir en una amenaza que hay que sacar del camino. Eso es lo que está sucediendo. Jesús está mostrando que realmente son unos impostores que han añadido una cantidad de cosas a lo que Dios había establecido. Y este día, el día en el que Dios había dicho, vas a descansar, vas a consagrarlo, vas a santificarlo, ¿cierto? Tanto allá en Génesis, cuando también en los 10 mandamientos está incluido por el mismo dedo de Dios, ahora choca con lo que estos hombres habían enseñado. De hecho, la palabra Sabbat o Shabbat significa paz, significa reposo, significa descansar, cesar. Es casi sinónimo de una palabra que nosotros conocemos mucho, la palabra Shalom, ¿cierto? Una paz total. Y en este día los israelitas debían concentrarse, enfocar toda su atención en honrar al Señor, pero desde Moisés hasta este momento en que Jesús está hablando, todos los rabinos habían agregado una cantidad de regulaciones, de reglas, que habían convertido esto en algo insoportable. Necesitabas casi que un abogado para saber qué cosas podías hacer. Yo les había dicho que hay un libro o algo que recoge toda la tradición de los rabinos llamado la Mishnah, ¿cierto? Y escribieron, y casi 24 capítulos de ese libro son dedicados al día de reposo. ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Y entonces comenzaron a escribir una cantidad de cosas que cualquier cosa que se considerara un trabajo estaba prohibida. Un sastre no podía cargar aguja en el día de reposo, porque podía haberse tentado a trabajar. Si era escriba, no podía cargar la pluma con la que escribía. Y si lo hacía, tenía que dar el sastre una sola puntada. 2 puntadas era trabajo. El escriba, 1 letra, 2 letras era trabajo. La mujer no se podía ver en el espejo. ¿Por qué? Porque podía ver alguna cana y verse tentada a hacer esto, y ya eso era trabajo. Y había todo. Lo único que podías cargar contigo era algo que pesara lo que pesa un higo seco. ¿Usted ha visto el higo, el de la breva? Seco. Cualquier cosa por encima de ese peso era trabajo. Al punto de que no podía entonces cargar la caja de dientes. Era trabajo, ¿no? No se podía ni prender ni apagar una vela. Y todo es una cantidad de cosas. Bañarse no era posible porque ibas a derramar agua y te ibas a ver obligado a limpiar, a secar. Entonces no te bañaban. Imagínense hasta este momento la tensión. Y una de las que a mí más me llama la atención es esta.
¿cuánto se podía caminar en día de reposo? Usted va a encontrar en Hechos que dice, y cuando fue a la distancia de un día de reposo, ¿qué significa eso? Bueno, ellos habían establecido que desde tu casa solo podías caminar 900 metros. Y eso equivalía a 1999 pasos. Entonces tú tenías que ir contando cuántos pasos llevabas desde que salías de la casa. A ver si la cuenta te daba. 1999, ni uno más ni uno menos. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Como la cuenta se hacía desde tu casa, habían hecho, echa la ley, echa la trampa. ¿Cierto? Habían dicho, bueno, cualquier lugar donde esté un plato de comida para ti es tu casa. Entonces, si a mí me tocaba hacer un viaje muy largo, yo cogía un plato de comida antes del día de reposo y lo ponía en el punto donde se cumplían los 900 metros. Cuando llegaba desde ahí decía, esta es mi casa, de aquí en adelante tengo 900 más. Cualquier punto donde hubiese una puerta o estuviera conectada a tu casa, era tu casa. Entonces algunos unían las casas y los puntos con un hilo, diciendo, este hilo conecta, esta también es mi casa, esta también es mi casa, esta también, para poder caminar un poquito más. La pregunta es, ¿era el día de reposo lo que debía hacer? Un día para... ¿Usted se imagina esa tensión, usted sentado en la mecedora así? Oye, ¿será que espabilar se puede o no? ¿O cuántas veces puede espabilar para que no sea contado trabajo? Y la esencia real del día de reposo estaba completamente perdida. Esta es la razón por la cual ellos están tan irritados con lo que los discípulos están haciendo. Entonces miremos en primer lugar la confrontación. Y miremoslo en los dos pasajes. La confrontación en el capítulo 2 está en el verso 23 y 24. Recoger espigas. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Lo que Mateo agrega a este pasaje es que los discípulos hacen esto porque les dio hambre. Tenían hambre y comenzaron a arrancar. Y Lucas agrega que lo que los discípulos hacían era frotarlas con sus manos, sacaban el grano y se lo comían. La cuestión era de hambre. En Israel no es como acá en nuestros países que los cultivos hay que cerrarlos con alambre de púa, con una cerca, no. Están abiertos porque la misma ley de Moisés establece que si alguien en necesidad debe tomar algo del campo, puede hacerlo. Eso es un acto de misericordia. Es decir, no puedo cegar el campo de mi vecino, pero lo que yo pueda arrancar, yo me lo puedo comer. Por eso los caminos son abiertos. Y estos discípulos están haciendo eso. Tienen hambre, están arrancando, frotan y se comen este fruto. Lo que no pueden hacer es cegar en día de reposo ni meter la hoz en el campo del vecino, porque estarían robando. ¿Me hago entender? Pero la ley de Moisés les permitía esto. Y los fariseos se indignan. Y se indignan y acusan a los discípulos de hacer algo que no es lícito. Ahora, lo que ellos consideraban como no es lícito, no es porque la ley de Moisés dijera que no era lícito. Es porque su tradición así lo consideraba. Ya consideraba trabajo el simple hecho de frotar el fruto. ¿Me hago entender? Y esa es la razón por la cual se indigna. Y fíjense cómo se enfurece, que son como despectivos. ¡Mira! ¡Ajá! Están sorprendidos. Y este es un ataque no solo contra los discípulos, sino contra Jesús mismo, no. Porque tú les dejas hacer. Ellos se creían la autoridad del día de reposo. Porque cosechar, trillar, aventar, preparar alimentos, ese día no estaba permitido, según lo que ellos consideraban. ¿Y saben una cosa detrás? A estos hombres les importa poco el hambre o el bienestar de los discípulos. No. Ellos lo que quieren es que se cumpla lo establecido por sus propias reglas, por su propia religión, ni siquiera por la ley de Dios. Es decir, ellos están simplemente formando un conjunto de normas, de leyes que ellos estipularon como lo correcto para acercarte a Dios. La confrontación en el otro día de reposo es todavía mayor, porque ya no va a ser
con relación a recoger espigas. Ahora la confrontación va a ser con relación a sanar a alguien en el día de reposo. Capítulo 3, verso 1, 2. ¿Ya está ahí? Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Era sábado, era día de reposo. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿A fin de qué? Miren esto tan increíble. Estos hombres están diciendo dentro de sí, ojalá y le sane, pero no por misericordia para el que estaba con la mano seca, sino para tener un motivo por el cual acusarle. Tampoco le importa el bienestar de la persona que está enferma dentro de la sinagoga. Ellos están interesados por encima de cualquier cosa sus propias normas religiosas. Este incidente, este hombre que está allí con su mano inhabilitada, sin vida, atrofiada, es la oportunidad que ellos están esperando para tener un conflicto con Jesús y decirle por qué estas restricciones no las siguen. Así esas restricciones sean completamente antibíblicas. Le acechaban según la ley y según lo que ellos habían establecido, según lo que los fariseos habían contemplado en su reunión de costumbre. La única forma de que una persona podía atender a otra en día de reposo es que no estuviera en peligro su vida. O sea, solo podía hacer lo necesario para mantenerlo con vida. El resto del tratamiento tenía que dárselo en otro día, que no fuera el día de reposo. Este hombre tiene una mano seca. Esto no es debido a muerte. Jesús podía esperar hasta otro día para hacerlo. Pero Jesús parece que no evita el conflicto, parece que va de frente, ¿no? Y Jesús sabía que están atentos para acusarle. Y aquí es donde quiero que usted preste muchísima atención, porque después de esta confrontación, la clave para entender estos pasajes está en la respuesta de Jesús. Entonces miremos en segundo lugar la forma en la que Jesús contesta, su contestación. ¿Ok? Ya vimos en primer lugar la confrontación, ahora miremos la contestación. Como le digo, aquí está la verdad esencial del pasaje. Jesús responde por lo menos de tres maneras cruciales. Lo primero que Jesús hace es citarle un ejemplo bíblico, pero a mí me encanta cómo Jesús inicia su frase. Dice el verso 25, pero él le dijo, nunca leíste. Estos hombres se jactan de ser la autoridad, los que conocen realmente, los que han leído, han memorizado pasajes enteros del Antiguo Testamento, de la ley, de todo, lo tienen en su mente. Y Jesús le dice como, nunca leísteis, no conoces la historia, no has visto el verdadero principio. Y estas palabras debieron retumbar en sus oídos, porque ellos conocían esta historia. El asunto es que habían ignorado su significado. Son tan exigentes en temas de la Biblia, de la ley, pero desconocen lo que esta de verdad quiere decir. Es lo que Jesús les está diciendo. Jesús está contando, inmediatamente les dice la historia ya en el primer libro de Samuel, versículo 21, donde David viene huyendo del rey Saúl y viene con unos hombres y se va a un lugar en Nob y llega hasta el tabernáculo y toda la gente que está con él tiene hambre. Y qué curioso, porque seguramente ese suceso en primero de Samuel 21 también sucedió en un día de reposo, porque dentro del tabernáculo había una mesa. Esa mesa tenía una cubierta en oro y sobre esa mesa se colocaban 12 panes, sin contaminar, sin levadura, sin nada. Esos panes representaban la provisión de Dios para cada una de las tribus de Israel. Y cada día de reposo el sacerdote tenía que cambiar esos panes. Ese es el pan sagrado que aparece allí, los panes de la proposición. Él quitaba los 12 y ponía 12 panes calientitos. ¿Qué pasaba con los panes que quitaba? El sacerdote se los podía comer. Era
quien estaba facultado para comerse esos panes. Y David y esta gente llega con hambre precisamente ese día, en ese momento. Y el sacerdote le dice, bueno, mi hermano, no hay nada más. Solo tengo los panes que quité de la proposición. Y se los da a David y a su gente. Y ni David, ni sus hombres, ni el sacerdote son juzgados por este evento. El asunto es por qué, bajo qué principio. Ustedes recuerdan cuando Mateo, incluso Mateo lo va a citar también en este contexto, aquel pasaje del profeta que Dios decía, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Lo recuerdan? Bajo ese principio, el sacerdote tuvo compasión de David y sus hombres, hace una excepción, le da el pan sagrado y Dios no castiga ni al sacerdote ni a David. Es decir, que lo que Jesús le está transmitiendo es que en últimas la compasión y la misericordia es más importante que apegarse a un ritual sin sentido. Y eso es lo que ellos no están viendo. Ni en el caso de los discípulos con hambre, ni en el caso de un hombre con una mano seca dentro de la sinagoga, ellos están viendo lo más importante, la misericordia, la compasión, sino que están imponiendo su rito religioso por encima de todo. Les interesa más el ritualismo que la misericordia. Guardar la fachada que el interior. Y hacer esto es violar el corazón de la ley. ¿Cierto? Usted ve el decálogo, por ejemplo, los 10 mandamientos, y usted va a ver un conjunto de mandamientos enfocados hacia el prójimo, hacia amar al prójimo. Y en último, cuando Jesús quiere resumir toda la ley, dice, hey, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el corazón de la ley. ¿Cierto? El amor, pero ellos están interesados más en el ritualismo, en su religión. Pero la respuesta de Jesús va más allá. La contestación de Jesús, ahora en el verso 27, les lleva a pensar lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús ahora proporciona la verdadera interpretación del día de reposo, poniendo siempre por alto la misericordia, la bondad, por encima del simple rito. Y fíjense qué interesante que Jesús le dice, originalmente, ¿qué fue hecho para quién? ¿Fue el hombre hecho para el día de reposo o el día de reposo fue hecho como un beneficio para el hombre? ¿Qué fue hecho para quién? ¿Cierto? El día de reposo fue hecho para el hombre como un beneficio, como una muestra de la misericordia de Dios, como un regalo de Dios. Pero además de eso, estos hombres habían empañado el propósito real del día de reposo. Y Jesús los sentencia diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí está afirmando ser Dios mismo, el que diseñó, el que dio el día, y por tanto Él es completamente soberano sobre ese día. Su interpretación acerca del día de reposo tiene muchísima más validez que la que ellos habían interpretado, al simplemente meterle cosas que se podía, que no se puede, sí o no. Ellos estaban interesados en sus mezquinas costumbres, pero Jesús lo enfoca a la misericordia y la compasión. Por eso la respuesta es tan crucial y por eso producen estos hombres la respuesta que vimos. Estos hombres se creen dueños, la autoridad, y le está diciendo, no, aquí quien puede juzgar sobre este día es el Hijo del Hombre, que es Señor aún del día de reposo. Esto es lo que los irrita. Y el verdadero sentido en la respuesta de Jesús lo da en el siguiente incidente. Cuando usted lee en el capítulo 3 cómo responde Jesús, capítulo 3, versos 3 al 5, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. A diferencia de otros pasajes, este hombre no pide ser sanado. Aparece que simplemente está allí y entonces
estos fariseos saben que Jesús le puede sanar y ellos están como esperando, ¿será que sí? Pero este hombre no lo pide y es Jesús quien lo pone en medio y en el verso 4 les dice, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es decir, Jesús sabía que estos fariseos estaban conspirando allí en secreto para ver si tenían ocasión para acusarlo. El evangelista Mateo añade que Jesús en este momento también usó una parábola. Les dije, bueno, ¿y qué pasa si una oveja se te va en un hueco en un día de reposo? ¿La vas a dejar ahí o la sacas? Lo más probable es que lo vas a sacar. Es decir, eres capaz de mostrar más misericordia con un animal que con una persona que vale más. Y esa es la trampa que ellos entienden que Jesús les quiere decir en la pregunta y por eso se quedan callados. Porque Jesús le está diciendo en la pregunta, bueno, ¿qué es lícito entonces hacer en el día de reposo? ¿El bien o es lícito hacer el mal? Si es lícito hacer el bien, ¿cierto? Y la ley está enfocada en el amor al prójimo, por ejemplo, ¿qué de malo tenía sanar la mano seca de ese hombre ese día? Si es lícito hacer el bien. Pero si es lícito, si Dios decía, no, lo malo es lícito, estarían negando todo el Antiguo Testamento. Entonces calladitos se ven más bonitos. Entonces vamos a esperar que dice esto. Ellos están ahí, se quedan calladitos, ¿cierto? La pregunta de Jesús los pone en un dilema. Pero Jesús realmente estaba cumpliendo el corazón de la ley, extendiendo misericordia a alguien que lo necesitaba. Me gusta mucho el verso 5 cuando dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Las veces que Jesús aparece enojado, creo que este es uno de los pocos pasajes que lo dice, precisamente está enojado, es por tipos de personas como este, endurecidas en su corazón. La respuesta de Jesús es con enojo y tristeza. ¿Y sabe por qué? Porque este tipo de personas lo que hace es alejar más a las personas de Dios. En vez de acercarlas, las aleja, porque no están mostrando cuál es la verdadera santidad. La verdadera santidad está al interior y el legalismo y la religión no puede producir santidad, produce simplemente una fachada. No es capaz de transformar el corazón. La verdadera santidad es producto de haber sido transformado en el interior. Y el problema de estos hombres es que en su corazón estaban endurecidos, por muy religiosos que parecieran por fuera. Y aquí están los dos paradigmas. La verdadera tensión con la que quise iniciar esta mañana entre lo que es el evangelio y lo que es la religión. Aquí está, por un lado, ¿cierto? En un extremo, en esta esquina, está algo llamado religión, algo que solo da consejo. 1999 pasos. 2 puntadas son trabajo. Y en este campo todo es válido. Desde no tomar café, desde al esto, desde ponte esto, desde al esto, camina esto, cumple este rito. Todo es válido. ¿Cierto que sí? Pero en esa esquina de la religión, obedecer es una carga. Si no, pregúntele a un israelita del primer siglo qué tal era guardar el sábado. Es una carga, es una esclavitud. Pero gracias a Dios, en el otro extremo está la verdad del evangelio, que no son consejos, es la noticia de lo que Dios ha hecho y donde obedecer es un deleite, no una carga. Ahí está la enorme diferencia. En un extremo está la religión diciendo, esto es lo que tienes que hacer para ser aceptado por Dios.
Si haces esto, eres aceptado. Y entonces aquí está una persona diciendo, si obedezco, soy aceptado. Pero eso no es lo que el Evangelio está proponiendo. El Evangelio es completamente contrario porque nos enseña, somos completamente aceptados en Cristo, por lo tanto ahora puedo obedecer. Pero no porque sea una obligación, sino porque algo en mi interior ha sido transformado. En un extremo está la religión diciendo, tienes que cumplir esto estrictamente y tienes que asegurarte de que todo esté así tal cual para que tu relación entre tú y Dios esté bien. Y esa es la razón por la cual tanta gente anda buscando los detalles. Ve acá, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Haciendo qué cosas? ¿Cuántas veces es que tengo que perdonar? Gente preguntando, ven acá, y entonces, ¿cuánto es exactamente lo que tengo que darle a Dios? Y por eso usted ve incluso gente, yo los he visto y lo he escuchado, sacando con calculadora cuánto tiene que darle a Dios. Porque es muy fácil cuando te dice 10%, tú dices, bueno, tanto, 10%, cámbiame esta moneda de 100 por 2 de 50, porfa. ¿Y sabes cómo se llama eso? Legalismo. Hay gente que cree que Dios le tiene el sueldo embargado. Y entonces está, y entonces sale el predicador de turno más vivo que quien sabe, sí, porque entonces te va a maldecir. Y entonces, ¿para qué? ¡Ay! Ya cumplí Dios, ahora sí estás contento. ¿Cómo se llama eso, hermano? Fariseísmo del peor que hay. Y por eso, cuando el Evangelio aparece, cuando las palabras de Jesús vienen, chocan tanto. Porque estos fariseos estaban acostumbrados a decir, bueno, ¿hasta dónde puedes tocar a una mujer para que no sea adulterio, por ejemplo? Y entonces tú ves a jóvenes preguntando, pastor, ¿hasta dónde puedo acariciar a mi novia? Claro, porque queremos límites, ¿no? Entonces, aquí sí, epa, aquí no. Me estoy haciendo entender. Y es muy fácil imponer esos límites. Pero cuando Jesús muestra realmente dónde está el problema, se les cae la entastería, porque le dice, ¿sabe una cosa? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. El problema no es hasta dónde tu mano tocó, sino hasta dónde tu corazón llegó. Ahí es donde está el verdadero problema de la santidad, que no es algo externo, sino es que lo que está produciendo en tu exterior es producto de lo que está sucediendo en tu corazón. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. No me levanten la mano, pero yo espero que ninguno de los que esté aquí haya matado a alguien en su vida. Lo más probable es que no. Bueno, matado, yo no he matado a nadie. Pero en el sermón de monte Jesús se lo lleva mucho más allá y le dice, sí, pero cuando te enojas contra tu hermano, cuando le dices fatuo, eres tan culpable de homicidio. Porque a pesar de que no lo mataste porque sabes que podías ir preso, pero hay más de uno aquí sentado que si no fuera delito hace rato lo hubiese desaparecido. Señor, llévatelo o te lo mando. Y ahí es donde está el verdadero problema. No en que yo he matado a alguien o no, es que en el fondo mi corazón es un corazón homicida. En el fondo mi corazón es un corazón adúltero. Entonces el asunto no es hasta dónde vaya a llegar mi mano, el asunto es que está dictaminando mi corazón, porque de él es que salen los malos deseos, las malas palabras, las enemistades, todo está saliendo de allí. Por eso la verdadera santidad debe iniciar allí, con un trasplante de corazón. Entonces, aquí está la religión diciéndote, tienes que usar los botones correctos para que todo te salga bien. Nosotros los que somos más jóvenes de los tiempos de los videojuegos cargábamos con las claves de los botones que teníamos que hundir para que el muñequito hiciera algo allá. Y entonces a veces cuando no lo hacía las teníamos escritas, arriba, abajo, adelante, atrás, A, B, y ¡bum! Y el muñequito hacía algo. Así hay cristianos, creyendo que cuáles son los botones correctos. Y entonces hay vendedores de fórmulas mágicas. Mira, si tú haces esto, te lo garantizo. Garantizado o la devolución de tu enfermedad.
Una vez escuché a alguien predicar decir, mira, tú tienes una deuda. Sí, amén. Bueno, trae acá adelante el 1% de la deuda. Y salió todo el mundo. ¿Quién no tiene deuda? El 1%, todo el mundo sacó calculadora, 1%, ¡bra! Ese día se llevó sus pocos millones de pesos para su casa. ¿Por qué? Porque esa fórmula es fácil. El asunto es, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde se lo inventó él? ¿Y qué sagacidad impresionante para inventar cosas? Y el que estaba sentado dijo, wow, este es los botones correctos. Sacó su calculadora y llevó el 1% de su deuda. Porque así andamos, ¿cierto? Y digo eso con todo respeto. Hay gente al que dar en la iglesia se le convirtió en una obligación y lo único que ha hecho es botar su plata, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no puede competir con lo que la Biblia realmente dice en este nuevo pacto donde nosotros hemos sido transformados de lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, si el asunto no es solo matar a alguien, sino que con el simple hecho de yo enojarme en lo más profundo de mi corazón, decirle necio, fatuo, cabeza hueca, ojalá te murieras, ya demostré que mi corazón es un corazón homicida. ¿Cuál de las dos es una ley superior? Hacer eso es muy fácil. Yo no he matado a nadie. Pero hacer lo otro, necesito ser trasplantado en mi corazón. Necesito nacer de nuevo. Es muy fácil decir, yo no he engañado nunca a mi esposa, no me he acostado con ninguna mujer. Pero ¿y cuántas veces está bailado el ojo? ¿Cuál de las dos es una ley superior, hermano? Es muy fácil decir, no. Sí, hubo llamada, hubo WhatsApp, hubo no sé qué y nos justificamos, pero no me acosté con ella. ¿Y a dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue tu deseo? ¿A dónde fue tu mente? Mostrando que realmente tienes un corazón adúltero. No te acostaste porque no tuviste la oportunidad, pero si la tuvieras, lo hubieses hecho. Porque el problema está en tu corazón. ¿Cuál de los dos entonces es una ley superior? Simplemente decir, no he adulterado, no me he acostado, o realmente reconocer que tengo un problema dentro de mi corazón. Esto es una ley superior. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ahora llévalo al punto de dar a la iglesia. ¿Qué es más fácil? Que alguien diga, ay, ¿sabes qué? Tienes que dar 10%. O que ahora la escritura diga, cada cual dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por obligación, porque Dios jamás queda con alegría. ¿Cuál de las dos es una ley superior? Esto le pasa como usted en su casa, ¿cierto? Es muy fácil cuando usted contrata a un trabajador y luego que termina de pintar todo le dice, bueno, ¿cuánto te debo? No, me debes 200,000 pesos. Aquí están tus 200,000 pesos. Eso es fácil. Pero ese trabajador nos la pone difícil cuando te dice, no, dame lo que tú estimes conveniente. Ay. Dime cuánto es, porque tu trabajo y tal, en el fondo nos está diciendo, mira, aquí está. Tú has visto la calidad del trabajo, tú has visto lo que me ha costado, ponle tu precio. Ahí se complica porque ya depende de mi corazón. Entonces así somos, es muy fácil cuando la ley está puesta y puedo chulear y controlar estas cosas. Eso se llama religión. Pero cuando realmente brotan de lo más profundo de mi corazón y son producto de lo que Dios está haciendo, la cosa es distinta, se llama evangelio. Lo que yo hago es un resultado de lo que ha ocurrido dentro de mi corazón, de que estoy siendo transformado. Y sabe una cosa, qué maravillosa y qué enorme diferencia existe entre el evangelio y la religión. Porque para nosotros la ley nos muestra es la vida de amor que nosotros deseamos vivir delante de un Dios que ha hecho tanto por nosotros. No es una obligación, no es gravoso, dice el apóstol Juan. Cuando nosotros estudiamos y obedecemos, lo hacemos para descubrir el tipo de vida que yo debería estar llevando por estar en Cristo. No para ser aceptado por Dios, porque ya yo fui aceptado en Cristo por Él. Y a mí me encanta la declaración de que yo, dice el Hijo del Hombre, es Señor aún
del día de reposo. Jesús está celebrando el propósito original, la necesidad de descansar. Pero ¿sabe una cosa? Hay un descanso que es un descanso a otro nivel. Bueno, hay un descanso que es aún más profundo. Yo quiero hacer una pregunta, simplemente el gran descanso, la gran paz, la paz profunda, la shalom, el Shabbat verdadero. ¿Dónde está ese descanso? Jesús está diciendo, yo soy el Señor del Shabbat. En otras palabras está diciendo, yo mismo soy el Shabbat, yo mismo soy el descanso, la fuente de descanso que necesitamos. Él ha venido a transformar por completo la forma en la que tú y yo descansamos. Y es un descanso que no es solamente físico. Hay un descanso más profundo, un reposo, del cual el descanso físico es solo una muestra, es la muestra gratis. Pero hay un descanso a otro nivel. Y la propuesta de Jesús es que nosotros descansemos en ese descanso que es a otro nivel. ¿Y cuál es el descanso que es a otro nivel? Yo le hago una pregunta. Piense por un momento. La Biblia dice que en Génesis que Dios creó todas las cosas y al séptimo día descansó. La pregunta es, ¿por qué descansó Dios? ¿Estaba cansado? ¿Ah? Si Él no se cansa, ¿por qué descansó Dios entonces? Porque hay un descanso a otro nivel, hermano. Hay un descanso más allá del físico. Dios no se cansa. Porque hay una forma de descansar y es cuando estás tan satisfecho con tu trabajo que puedes dejar de hacerlo. ¿Usted no ha visto que hay gente que no puede parar de trabajar? Y trabaja y trabaja y hace y hace y hace y hace y hace y hace. Trabajólicos, workaholic en inglés. Hace y hace y hace. Pero hay un descanso en el cual tú estás tan contento, tan satisfecho, está acabado, puedo dejar de hacerlo. Eso es lo que está en Génesis. Dios vio que todo era bueno y cesó, ya todo está bien. Pudo descansar porque todo lo que había hecho era bueno. Y sabe, detrás de nuestro trabajo hay otro trabajo del que nosotros tenemos que descansar. El querer hacer para ganarnos más favor de Dios. El asunto es cómo se descansa de ese trabajo, de esa autojustificación que termina llevando a la religión. Sencillo, nosotros desde niños estamos escuchando, tienes que estudiar para que seas... Ah, sí lo han dicho, ¿verdad? Bueno, arrepiéntanse. Claro, porque nosotros venimos de la cultura de que nosotros tenemos que ganarnos el lugar. Nosotros tenemos que ganarnos esto, tenemos que sudarla, ¿cierto? Y queremos, y discutíamos con los hombres el viernes, en la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va, después que malgasta todos sus bienes, cuando viene quiere ganarse su lugar. Trátame como un jornalero, yo no la voy a sudar, ahora sí. No, ven acá, no es necesario, tú eres mi hijo. Siéntate aquí. Pero nosotros queremos ganarnos el lugar, porque eso fue lo que nos enseñaron. Jesús está diciendo, debemos descansar. No le vuelva a decir a su hijo, estudia para que seas alguien. No. El Evangelio lo que nos enseña es que ya nosotros somos sus hijos, hemos sido aceptados independientemente de lo que hayamos hecho. No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Ya no tengo que luchar por un lugar en su familia. Él me lo dio, puedo descansar. Eso no produce descanso, hermano. Descansar por lo que ya está bien hecho. Descansar por aquellas cosas que no tengo que ganarme. Y la única forma de descansar a este nivel, o del descanso a otro nivel, es el Evangelio. En la cruz, nuestro Salvador dijo, consumado es, hecho está, punto. Déjame decirte algo, no sé cuánto has luchado con eso, pero no necesitas hacer nada para ser alguien. Él te ha hecho su hijo. Por estar en Él. ¿Sabes una cosa? No hay vacaciones en ningún lugar del mundo que se compare con ese descanso. ¿Sabes qué es vivir? Y bueno,
¿Cuántas es que tengo que rezar? No, 5. Bueno, voy por la cuarta. ¿Cuánto es que tengo que hacer? ¿Cuántas vueltas es que tengo que dar? ¿Cuántos pasos de rodilla? ¿Cuántos no sé qué? Vivir con la carga para poder ganarme un poquito de favor de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hundí los botones correctos. ¿Está ese familiar enfermo? Bueno, da un dinero para que se componga. Se murió. Ay, es que te faltó fe. No hundiste los botones correctos. Era una U para adelante y el Y, no hundiste en la Y. ¿Lo han escuchado? Y entonces queda esta persona sentada con una frustración tan terrible. Se murió mi familiar porque me faltó fe. Esto está duro, hermano. Esto está durísimo. Pero aquí está la verdad del Evangelio diciéndonos, somos aceptados, podemos descansar en que Él nos ama, en que nuestros pecados son perdonados y que las enseñanzas de Jesús sobre el día de reposo son tan perfectas porque Él mismo es la fuente de nuestro reposo. Ya estoy en Él y en Él estoy completo. No tengo que añadir nada más a ver cómo me va mejor. Ahí está la confrontación. Ahí está la contestación y déjenme cerrar con esto un poco más brevemente. El versículo 6, que lo dejé aparte por una razón. En el verso 6 está la conspiración que causa esto. ¿Cómo termina esto? Claro, hay gente que siente que el negocio le está peligrando, ¿no? Jesús parece que nos va a dañar el negocio que tenemos. Y salidos los fariseos, tomaron, verso 6 del capítulo 3, consejo con los herodianos contra él. O sea, se hubiese esperado que los fariseos respondieran con fe. ¡Wow! Sanó, ese hombre tenía una mano atrofiada, su sistema nervioso. ¡Wow! Pero al contrario, ¿qué pasó? Su furia aumentó. Jesús estaba amenazando su autoridad y ellos no iban a tolerar eso. Sus obras, su propia justicia no era compatible con lo que Jesús está diciendo y haciendo. No pueden refutar los argumentos de Jesús porque se quedaron callados, ¿cierto? Están ahí calladitos. No pueden contestar sus preguntas. No pueden negar su poder. Entonces, ¿cuál es la única salida que tenemos? Vamos a sacarlo del camino. Y la razón por la cual dejé este versículo aparte, ¿cierto? Es porque ellos son capaces de reconocer que Jesús puede sanar a una persona, tiene autoridad para hacerlo, pero no son capaces de ir más allá. Y miren la clase de personas con la que van a juntarse. Es muy importante en este versículo y por eso lo dejé aparte. Porque los fariseos van y se unen nada más y nada menos que con un grupo llamado los herodianos. ¿Quién era o quiénes eran los herodianos? Los herodianos era un grupo político. Amén. Bueno, esa es otra cosa. Totalmente irreligiosos. Los herodianos eran recontra, archi, super, hiper, mega mundanos. Miren, cuando Roma llegaba, cuando el imperio era puesto, ¿cierto? Y era instituido Herodes, Roma ponía toda su cultura, todo lo que ellos representaban, su percepción del cuerpo, toda su inmoralidad, todo lo que ellos traían lo imponían allí. Y esta era gente que siendo israelita se había unido a seguir a Herodes y sus descendientes. En todo el desenfreno, en todo, eran considerados traidores de la ley, de todo lo que Israel representaban. Eran totalmente irreligiosos. Wow. Los fariseos y los herodianos eran enemigos. ¿Por qué? Porque los fariseos son los conservadores, ¿no? La ley moral, lo intachable, y estos son los desenfrenados, los que viven como les da la gana. Es decir, los fariseos eran la orilla opuesta, pero aquí los dos se están uniendo por un enemigo común. ¿Para qué? Para destruirle, ¿cierto? Son archienemigos, pero ahora han encontrado un enemigo común. Fíjense qué cosa tan interesante en esta conspiración. En un lado están los fariseos que odian a Jesús
porque se opone a su hipocresía, a su sistema religioso, a sus obras, a su justicia personal. Jesús se les va a tirar el negocio. ¿Cierto? Entonces, saquémoslo. Pero los herodianos, entonces, ¿por qué odian a Jesús? Sencillo, porque ven en él una amenaza contra el poder de Roma. Y si Roma se van nuestros bacanales, nuestra vida chévere, nuestra vida licenciosa. Va a venir Jesús y nos va a dañar la vida. Pues ahora que estamos gozándola en pleno, va a venir ahora con... ¿Me estoy haciendo entender? Jesús se les va a tirar a unos el negocio y a otros el estilo de vida que llevan. ¿Y por qué esto es tan interesante y tan importante? Porque estos dos extremos que son completamente contrarios representan a dos clases de personas. Mire a su alrededor, ¿cierto? Y notará que el evangelio es capaz de ofender tanto a los religiosos como a los liberales. ¿Cierto que sí? El evangelio ofende al que es religioso como al que es irreligioso. Lo ofende por igual. Entonces, acá están los moralistas. No, esto es... Y acá están los relativistas. No, todo es relativo. Tú puedes ser tu propio Dios. Todo depende de que tú digas qué está bien y qué está mal. Y ambos extremos son enemigos del evangelio. Amén. Hay una visión, no, los valores, no sé qué, tienes que hacer esto. Eso es lo que representan los fariseos. Acá están los progresistas. Tú eres quien decide qué está bien, qué está mal, los herodianos. Y ambas son maneras distintas de creerte tu propio Salvador. Estos quieren controlar a Dios haciendo cosas. Estos quieren controlar la situación haciendo ellos su propio Dios. Ser su propio Salvador. Y vuelvo al ejemplo del viernes con los hombres. Estos son los dos hijos en la parábola del hijo pródigo. ¿Cierto? Porque en la parábola hay dos hijos. Hay un hijo que se va y deliberadamente quiere hacerlo todo. Yo controlo la parte de mi herencia. Yo hago con mi vida lo que se me venga en gana. Eso es un extremo. Y en el otro extremo está el que se queda, entre comillas. Pero cuando el padre va a buscarlo, le dice, yo me he portado bien, he hecho esto. Ah, querías controlar al padre portándote bien. Pero no estás interesado en lo que el padre está sintiendo porque su hijo volvió. Te interesan sus cosas. Ahí están los dos extremos representados. Acá están los religiosos diciendo, los buenos están dentro, los malos están fuera. Y adivinen quiénes son ellos. Ay, y eso no es bueno. ¿Cierto? Buenos dentro, malos fuera. Acá están los relativistas, los modernos, los open mind, mente abierta, diciendo, los tolerantes estamos aquí reunidos. Allá afuera están los intolerantes. Entonces cualquier cosa que vaya en contra dice, wow, qué retrógrado eres. Eso es del siglo pasado. Estamos en un mundo moderno. Abre tu mente. ¿Lo han escuchado? Acá están. ¿Qué está diciendo el evangelio? Adentro están los humildes, los que vienen en arrepentimiento y fe. Afuera está el resto. Entonces, el evangelio no es ni moralismo ni todo relativo. Es todo lo contrario. Es algo completamente distinto. Es algo completamente nuevo y debemos venir en arrepentimiento y fe. Los humildes están dentro del reino, los orgullosos están fuera. Y tú puedes ser un orgulloso en esa esquina o en esta. Hay gente religiosa que es de los peores orgullosos que hay. Si no, véanlo en Facebook peleando. A mostrar que ellos son los que saben. Citan versículos. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué hizo? ¿Acercó más a la persona o la alejó más de Dios? Si la alejó más de Dios, es un religioso. Porque ese es el problema del religioso. Que es más los que aleja que los que acerca. Pero ganó la pelea. Gané la discusión, sí, pero perdiste un alma. Misericordia quiero, no sacrificio, y usted lo ve. Orgullosísimo. Pero aquí estamos, ¿cierto? Los que hemos reconocido que estamos enfermos y debíamos ir al médico, no los que creen que pueden tratarse a sí mismos. Aquí estamos nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos descansar porque el Señor del día de reposo nos ha dicho, hecho está,
consumado es. ¿Hay o no hay una diferencia entre seguir una religión y la verdad del Evangelio? Sí, mucha. ¿Sabe? Porque hay gente que dice, bueno, como aquí no exigen, como aquí no, entonces que me voy para la otra esquina. No. Porque producto de esto que está sucediendo en tu interior, ya no vas a vivir para ti mismo, vas a vivir para Él. La única diferencia es que lo que haces va a ser la consecuencia, no la causa por la cual eres aceptado. Es decir, la religión dice, si obedezco soy aceptado. El Evangelio dice, soy aceptado por lo cual voy a obedecer. No está, la religión está diciendo, tienes que hacer. El Evangelio está diciendo, fue hecho por Cristo. Concluyo con algo que encontré esta semana en un libro que estaba leyendo de mi autor favorito. El autor plantea una conversación imaginaria en Roma entre una cristiana de la iglesia primitiva y una vecina pagana. Y dice, me han dicho que eres una persona religiosa. Muy bien, la religión es algo bueno. ¿Dónde está vuestro templo o vuestro lugar sagrado? No tenemos templo, respondió la cristiana. Jesús es nuestro templo. No tenéis templo, pero ¿dónde trabajan vuestros sacerdotes y realizan los rituales? No tenemos sacerdotes que actúen como mediadores entre Dios y las personas, contesta la cristiana. Jesús es nuestro sacerdote. No tenéis sacerdote, pero ¿dónde ofrecéis vuestros sacrificios para ganar el favor de vuestro Dios? No necesitamos sacrificios, responde la cristiana. Jesús es nuestro sacrificio. ¿Qué tipo de religión es esta?, exclama la vecina pagana. Precisamente eso, no se trata de ningún tipo de religión. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana y por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias porque por encima de una fachada externa que solo los hombres podrían ver, hay un asunto más importante en lo profundo de nuestro corazón que tenemos que resolver. Tu palabra enseña que la ley de Moisés no podía hacerlo, no era capaz de transformar el corazón. Pero por medio de tu Espíritu en nosotros, Señor, mediante la aplicación de tu palabra en nuestra vida, nuestro corazón de piedra puede ser transformado en un corazón de carne, un corazón donde tú puedes imprimir, donde tú puedes plasmar, donde tú mismo has escrito tu ley, transformándonos, Señor. No vivimos para seguir ritos religiosos con tal de ganar tu favor, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos por los favorecidos que hemos sido por ti, Señor. Al enviar a tu Hijo en semejanza de carne a morir por nuestros pecados, y que ahora viniendo a ti en arrepentimiento y fe, Señor, con humildad de corazón. No queremos ser orgullosos, guardando, Señor, simplemente ritos, intentando ganar tu favor, Señor, sino que cada una de las cosas que hagamos sean producto de lo que está sucediendo realmente en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. No queremos seguir una religión, queremos vivir el Evangelio. ¿Sabes cuánto ofende, Señor, tu corazón? Pretender que podemos comprar tu favor, pretender que podemos hacer algo que se escape de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Ayúdanos a mirar más allá de lo que tu corazón está pensando. Misericordia quiero y no sacrificio, Señor. Que cada una de las cosas que nos has dado es para que nosotros podamos vivir, podamos descansar, Señor. Un descanso más allá del descanso físico de un día. Un descanso espiritual en el que no tengo que competir con nadie para ganarme tu favor, en que no tengo que hacer cosas para ganarme tu favor, sino donde cada una de las cosas son un deleite, Señor. Qué descanso es llegar a ti, Señor, el día
Señor, el Señor del día de reposo, el reposo mismo de nuestra alma. Tú nos has sacado de nuestra vana manera de vivir, no para esclavizarnos nuevamente, sino, Señor, para ser libres, verdaderamente libres en ti. Descansar no en lo que nosotros somos capaces de hacer, sino en lo que solo tú has hecho en la cruz por nosotros, Señor. Allí haya descanso en nuestra alma. Allí podemos realmente encontrar reposo. No estamos compitiendo, no estamos queriendo ganar absolutamente nada, Señor. Queremos entender el verdadero significado, el verdadero sentido de lo que nos dice, Señor. Queremos vivir esta realidad del Evangelio en todo lo que hagamos. No queremos andar preguntando reglas, y mucho menos reglas humanas. No queremos andar preguntando qué hay que hacer, cuántas veces debo perdonar, quién es mi prójimo, hasta dónde debo dar. La idea, Señor, es que esto que estás haciendo en mi corazón se desborde a tal punto de que sea lo más natural con todo lo que ocurre en mi vida. Esa es la verdadera santidad que te interesa en el fondo y en lo profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén.